Después de una ausencia y muchos rumores sobre una posible disolución del grupo, Kiss comenzaba los preparativos para lo que sería su próxima gran obra, pero en ese periodo Casablanca comenzó a fichar a grupos de música disco, y Kiss era como el patito feo de la compañía. No solo eso, Kiss ahora era catalogado como un espectáculo, y no como una banda de rock. Kiss ahora eran loncheras, cómics e infinidad de productos que demeritaban el talento que ellos querían plasmar. Hoy en Grimmetland te hablaré del disco quizá más popular de Kiss, ya que este incluye su éxito más conocido. Hoy hablaremos de Dynasty. Ponte cómodo, estás en Grimmetland. Paul Stanley. Me gusta Dynasty. Algunas de las canciones me gustan más que la producción. Fue demasiado pomposa. Perdimos algo de ventaja y perdimos las pelotas con eso y con Unmask. Dynasty fue un álbum en el que Peter estaba pasando por muchos problemas. La banda también estaba cayendo presa de vicios, compulsiones y todo tipo de distracciones. Ese álbum realmente nace de eso. Las canciones eran mejores que la mayoría de la producción del álbum, pero eso fue algo que aceptamos de todo corazón. Estábamos buscando estabilidad como banda. El álbum iba a ser más seguro. Bill Aucoin pensó que deberíamos atraer a una audiencia más amplia. La primera pregunta es ¿por qué? Y eso nunca fue respondido. La Pansea simplemente es demasiado agresivo musicalmente, es decir, teníamos que eliminar las guitarras y ahora agregar un sintetizador. Canciones como Magic Touch e incluso Sure of Something tenían mucho más valor que lo que jamás habíamos hecho con canciones pasadas. Pero dicho esto, nos dio nuestro mayor éxito internacional, I Was Made for Loving You. Fue un álbum de transición, fue un álbum que te hace ver dónde estaba la banda en ese momento. Le doy 2 o 3 estrellas. Gene Simmons. Habíamos pasado por otra fase de mucho material diferente. Gene no puede seguir haciendo lo mismo. Pongámosle sangre nueva y nosotros sí podemos llevar esto un poco más lejos. En ese momento, año tras año, éramos los reyes del rock y los primeros en las encuestas de Gallup, siendo tan favoritos que estábamos siendo los reyes de juguetes y los espectáculos. Entonces pensamos que lo ideal sería traer un productor que no tuviera que ver mucho con el rock and roll. Decidimos incorporar a un tipo que aportaría un punto de vista totalmente diferente, y ese fue nuestro productor, Vinny Poncia. Le doy 2 estrellas al álbum. Peter Criss. Le doy 3 estrellas. Las cosas realmente estaban inestables. Les exigí a los chicos que trajeran a Vinny Poncia para que produjera el álbum o dejaría la banda. Creo que hice un movimiento realmente sólido. O él entra o yo me voy. Buen álbum, pero no genial. Malas vibras. Me estaba preparando para irme de la banda. Ace Frehley. Disfruté trabajando con Vinny Poncia. Lo único que no me gustó de ese disco fue el cambio del rock and roll a la melodía disco, sobre todo con I Was Made for Loving You. Tengo que decir que fue un éxito y una buena canción, pero no creo que tuviera nada que ver con Kiss. Le doy 3 estrellas y media a Dynasty. Escuchaste la opinión de los 4 principales integrantes del álbum, aunque Peter, dicho, no tocó en disco álbum, pero vamos a ver ellos qué sentían. ¿Pensaban que era un fracaso? ¿Sentían que realmente no sonaba a Kiss? Gene Simmons complementa esta narración. Creo que tanto los álbumes como Dynasty y Unmask fueron álbumes equivocados, porque creo que perdimos nuestra esencia. En ese momento estábamos tocando en estadios de béisbol y no pensábamos que nada pudiera salir mal. Y por supuesto, todos los juguetes y cosas que salían se vendían. Creo que perdimos el control. Creo que perdimos el sentido de lo que éramos. Era una banda de guitarras y de repente empezaron a aparecer sintetizadores en el disco. Así que pueden ser distracciones interesantes. Las tangentes son interesantes, pero no es lo que deberías hacer todo el tiempo. Pienso que eran registros equivocados. Puede que haya habido 1 o 2 temas que me hayan gustado, pero en su mayoría pienso que eran cosas que no tenían que ver con Kiss. Estábamos haciendo las cosas por valentía. Es como si I Was Made for Loving You fuera un éxito mundial, pero no fuera de Kiss. No tiene nada que ver con nuestro corazón y nuestra alma. A veces hacemos algo así solo para demostrarle al mundo que somos más que tipos disfrazados. Paul Stanley. Vinny era realmente de la vieja escuela, algo así como una mentalidad de los años 60. Vinny es un buen compositor y un verdadero cantante. Con esos álbumes queríamos desviarnos un poco del camino. Fue realmente interesante. No me gustaría cambiarlo, pero la verdad
no lo volvería a repetir. El cual lo vimos en Destroyer, supimos Bob Ezrin qué sentía con la producción, qué técnicas implementaba, qué significaba para él este paso. Ahora Vini Poncia nos va a contar cómo fue este proceso de Dynasty, cómo fue que lo incluyeron y sobre todo él qué sintió con este álbum. Vini Poncia nos cuenta lo siguiente. Llevo más de 30 años en este negocio. Tuve un disco exitoso cuando tenía 16 años. Hice discos de éxito con todo tipo de gente posible que te puedas imaginar, desde rockabilly hasta pop. Keith sabía que había tenido éxito con gente como Ringo Starr, por eso me llamaron. Ace Frehley. Vini es un gran productor. Puede que no haya capturado la esencia de la seguro como escritor. Vini Poncia y yo nos llevamos muy bien. Él creía en mí como guitarrista y como escritor. El éxito de mi álbum en solitario hizo que Paul y Gene me tomaran más en serio. También los puso más nerviosos. Sabían que yo era más engreído. Después del éxito de mi álbum en solitario, me di cuenta que no los necesitaba para ser una estrella de rock. Podría tener mi propia banda en lo que a mí respecta. Gene Simmons es un buen músico y un buen compositor, pero en el año 2002 Gene usa el bajo como vehículo para ser un hombre de negocios, promocionar productos de Kiss, tener sexo y hacer cientos de cosas más. Después del éxito de mi álbum en solitario, me di cuenta que tenía la capacidad de ser tomado más en serio como músico. Antes de eso solía sentirme muy frustrado con los artículos escritos. La mayoría de las veces, los críticos hablaban del espectáculo más que de la musicalidad. Me considero músico primero y un showman después, y eso me frustraba. Eso es una de las razones por las que originalmente dejé el grupo, porque quería demostrarle a todos que podía llevar una banda por mi cuenta, y lo hice. Sin duda, Vini Poncia parecía tener la magia de Bob Ezrin. Recordemos que Kiss había trabajado ya también con Eddie Kramer, pero Vini Poncia retomó la confianza. Ace venía de un éxito como su disco solista con New York Groove, y darle ese empujón hizo que los temas de Ace fueran de los más queridos en este álbum. Vini Poncia nos sigue narrando. La idea era hacer mejores canciones y hacer un mejor álbum que el que habían hecho anteriormente desde el punto de vista de la composición. Kiss nunca se había aventurado fuera de lo que habían escrito antes. No entré en el disco de Kiss diciendo que quería hacer un disco más pop. Estilísticamente va a resultar más pop porque esa es mi experiencia de mis días trabajando con Phil Spector. En ese momento, porque tenía muchos instintos pop naturales, estaba explorando. Corría el año de 1979 y la música se estaba alejando del rock and roll. La era disco apenas comenzaba. Todos nos las pasamos muy bien haciendo este álbum. Era nuevo para Paul y Gene trabajar en ese formato, poniendo mucha más énfasis en los ganchos y ritmos, separando las canciones. Nunca estuvieron en una situación en la que se presentara tanta atención a los detalles. A Gene, Paul y Ace les gustó todo este proceso de desarmar la canción y construirla. Estábamos aprendiendo a ser productores de discos. En realidad éramos Paul, Gene y yo involucrados en las pistas básicas. Ace estaba allí todos los días trabajando en ello, pero se iba mientras nosotros hacíamos las voces y todos los fondos. Gene y Paul estuvieron ahí en cada paso del camino. Algo que muchos no sabían y más adelante se reveló es que Peter Criss no tocó la batería en este álbum. Originalmente se dijo que era por algunas lesiones y sobre todo por un accidente de auto. Después se encontró que Vini Poncia pensaba que Peter Criss no era lo suficientemente bueno para participar en este disco de Kiss, así que se llamó a un músico de sesión llamado Anton Fig. Anton había tocado en el disco solista de Ace. Anton nos narra su experiencia en Dynasty. Toqué en el disco solista de Ace y él me recomendó tocar en Dynasty cuando Peter no pudo asistir. Se había roto el brazo o algo así. Me llevó unos 10 días grabar todas mis pistas de batería. La presión estaba aumentando y yo estaba bajo presión, pero trabajamos muy duro y todo salió muy bien. Además, creo que Dynasty fue la última sesión realizada en el Electric Lady, donde tenían la vieja consola que usaba Jimi Hendrix. Paul, Gene y Ace tocaron muy fuerte y con mucha convicción. Fue una verdadera emoción. Recuerdo que Vini era muy metódico, solía tener largas listas de cosas, ideas y sobregrabaciones, y todo esto lo tachaba para tener la mejor toma. Me pagaron, creo recordar, 10 o 15 mil dólares en Dynasty, y en un Mask recibí 20 mil dólares. Nada mal para 10 días de trabajo. Villa Coin.
Durante el periodo de Dynasty, la banda sentía que no los tomaban en serio como músicos. Estaban empezando a enfadarse porque no los reconocían porque llevaban maquillaje. Rush podía entrar a un lugar y ser reconocido. Cheap Trick podía ser reconocido, pero ellos no. Creo que eso realmente empezó a molestarlos. Querían ser conocidos, querían que la gente los reconociera cuando entraran a un restaurante o a fiestas. No querían ser una banda infantil, así que querían que yo cortara ese merchandising que llevábamos. Y la única manera de que todo esto sucediera es que se quitaran el maquillaje. Esto estaba en contra de todas esas cosas, y este fue el comienzo de un desacuerdo entre la banda y yo. Lo que caracteriza a Kiss son sus portadas. Y en Dynasty tenemos a los 4 de frente, en un perfil frontal donde solo se ven sus caras. Y todo esto fue gracias a Dennis Walloch, quien nos cuenta cómo surgió esta sesión de fotos y los secretos detrás de esta portada. Utilizamos al fotógrafo estrella Francesco Scavulo para la sesión. Filmamos en el estudio de Francesco en la 3ª Avenida de Nueva York. Tenía un diseño en mi cabeza, eran sus 4 cabezas juntas, algo así como lo que hicimos más tarde en Creatures of the Night, pero un poco diferente. Le expliqué esto a Francesco, pero cuando llegamos ahí, simplemente se movían y decían, mira para aquí, mira para allá. Mi jefe estaba molestando a Vila Coyne, que tenía un granito de arena para aportar. Como director de arte me senté y comencé a preguntarme, ¿por qué estoy aquí? Finalmente me acerqué a Francesco y a los chicos y les dije qué quería. Juntaron sus cabezas, los miramos y dije, está bien, dispara. Él disparó y eso fue todo, está bien. Todo quedó perfecto. Los 4 chicos se veían geniales y a Paul no le gustaba cómo se veía, o cómo le gustaba su cara o no le gustaba su cabello. Así que tendríamos que tomar cabello de otra foto o parte del cabello y ponerla en otra foto. La foto y su cabeza son de otra toma, así que fue una especie de rompecabezas. Para esa portada, creo que 2 tipos son de una toma y Paul y alguien más están en otra toma. Luego la foto de Paul tuvo que juntarse en 2 o 3 partes. Recibimos nuestra foto de portada bastante temprano en el día. Todavía nos quedaban algunas horas en la bahía y la banda quería sacar provecho de su dinero. A alguien se le ocurrió la idea de ponerles camisas de fuerzas a la banda. Alguien tomó un taxi hasta el hospital Velouf, bajó al hospital psiquiátrico y regresó con 4 camisas de fuerza. Eso fue la sesión de fotos para Dynasty. Grabación hecha. Portada icónica, pero ¿qué pasa con los temas? Vamos a revisar canción por canción como es habitual en estos videos, así que vamos a comenzar con I Was Made for Loving You. Paul Stanley. Fue una canción muy grande en todo el mundo. Lo disco era tan grande. Escuché esas cosas en un club en Nueva York. Escribí y dije, esto es muy fácil, así que fue como una broma o un desafío. Dije, escribiré una de esas canciones. Así que encendí una caja de ritmos, el ritmo empezaba a golpear y ese tipo de cosas que salieron y escribí I Was Made for Loving You. Es una verdadera canción de fórmula. Era como, la usaré todos los discos, utilizaré todas las fórmulas para crear una canción de disco, pero la fusionaré con el rock. Fue como tratar de dejarnos en claro que no es tan fácil lograr un éxito si estás dispuesto a analizar algo y después desmenuzarlo. No hacemos eso muy a menudo. Desmond Child estuvo involucrado en esto, también Vinnie Poncia. Desmond es un compositor realmente brillante y tiene un gran talento. También tiene una habilidad asombrosa para encontrar melodías. Desmond Child nos cuenta lo siguiente. Escribir con Kiss es algo que sucedió por accidente. La primera canción que Paul y yo escribimos juntos fue I Was Made for Loving You. Fui pionero en un estilo de música que combinaba ritmos de baile con música de rock. Eso es algo que estaba haciendo con Desmond Child and Ruff. Pensé que sería genial intentarlo con Kiss. Estábamos en los CR Studios y habían alquilado un gran piano de cola. Me senté y comencé a tocar los acordes de la estrofa. Paul contribuyó con el coro y estuvo escribiendo conmigo y luego continuó escribiendo con Vinnie Poncia. Me encantó el disco. Paul es un gran letrista. Le encantan los juegos de palabras, las rimas internas y los dobles sentidos. Vinnie Poncia cuenta lo siguiente. Cuando me trajeron I Was Made for Loving You, la estrofa ya estaba escrita. Yo escribí el coro, lo terminé siguiendo en algunas otras anotaciones que yo tenía. Muchas de esas cosas que sonaban como influencias de pop en las canciones fueron ideas de Paul, como Sure Know Something. Anton Fig. Prácticamente toqué como quería tocar en el álbum.
Vinny fue bastante específico en estos temas. En I Was Made for Loving You, porque fue una de las pocas canciones que grabamos con un clic, con un metrónomo. Grabamos los toms por separado, se me ocurrió la idea del tipo de disparos que suenan en medio de la canción. Recibí mucha dirección de Vinny en esa canción y fue un éxito mundial. Gene Simmons. No toqué el bajo en I Was Made for Loving You, pero hay muchas canciones en nuestra historia en las que la gente piensa que las personas que tocaban los instrumentos realmente los tocábamos. No es verdad. En Almost Human toqué la guitarra. Toqué la guitarra en Plastercaster, See You in Your Dreams. Toqué los teclados en Christine 16. También hubo otras canciones en las que Paul se ponía a tocar el bajo. Quien toca los instrumentos no es el punto. Es bien sabido por la Kiss Army que Gene odia esta canción. En su momento incluso habló mal del compositor Desmond Child. Incluso hoy en día Gene hace bastante mofa de cómo suena esta canción. 2000 Men, Ace Frehley. Esta es una canción de los Rolling Stones. A un amigo en un estudio de grabación donde solía hacer demos, se le ocurrió la idea de hacer un cover de esta canción. Él dijo, ¿por qué no lo pruebas? Así que un día la toqué. Es una canción espacial con letras espaciales, así que encaja con mi personaje. Es como si la canción hubiera sido escrita para mí. Se trata de computadoras y esas cosas que me gustan. Vinny Poncia. Esta es una canción de los Rolling Stones. Realmente ahí se le ocurrió. Fue una buena versión, sabiendo que el álbum iba a ser un poco de izquierdas o un poco de derechas. Ace estaba tratando de mantener abierta la línea de vida entre los viejos fans de Kiss. 2000 Men es verdadero rock and roll, crudo, puro y duro desde el punto de vista de cómo se siente Ace y cómo toca la guitarra. Sure Know Something, Paul Stanley. Es una buena canción y fue divertida. Vinny y yo escribimos eso y fue muy fácil de escribir. Esta canción también está en el álbum Unplugged. Sure Know Something en particular era una canción perfecta para beneficiarse de ser simplificada. No es inusual que la esencia de algo se pierda en la parafernaria. Y Sure Know Something siempre fue bastante simple. Tocarla acústicamente fue solo para mostrarlo mucho más. Todavía me gusta mucho esa canción. Vinny Poncia. Sure Know Something siempre ha sido mi canción favorita que escribí con Paul. De vez en cuando escribes una canción en la que se combinan la letra, los acordes, la melodía y el ritmo. Esa es una gran canción con ritmo fácil de tocar. Gran melodía y a Paul se le ocurrió el coro. Él marcaría el tono en el que quería que fuera una canción. Lanzaríamos ideas de un lado a otro. El producto final sería el resultado de nuestra colaboración. Paul podría estar gritando rock and roll un día y podría ser pop al día siguiente. Dirty Living, Peter Criss. Stan Pendridge y yo escribimos eso a principios de los años 70, justo después de que Chelsea se disolviera. Esta canción estaba adelantada a su tiempo. La escribí sobre vivir en Nueva York, sobre los vicios. Luché con uñas y dientes para mantener lo más cerca posible del demo. Me costó mucho incluir canciones en el álbum de Kiss. Vinny Poncia. Dirty Living fue una canción que coescribí con Peter después de trabajar con él en su álbum en solitario. Peter dijo, tengo que hacer algunos demos para el nuevo álbum de Kiss. ¿Quieres hacerlos conmigo? Esa fue la única canción de todas las canciones enviadas por Peter que a Gene y Paul les gustó y que sobre todo encajaba con la temática del disco. Eso es lo que le hizo pensar en utilizarme como productor. Eso me abrió la puerta a trabajar con Kiss. Charisma, Gene Simmons. Charisma surgió de algo que dijo Howard Marks en Beverly Hills, cuando se burlaba de mí. Vio que las chicas siempre se acercaban a mí y que me sentiría muy cómodo hablando de mí mismo. Me estaba haciendo decir, ¿cuál es mi carisma? ¿Es mi poder? ¿Es mi fama? Sí, porque soy genial. Se estaba burlando de mí. Yo dije, no Howard, eso es bueno. La introducción inicial de Charisma es Simple Type, musicalmente con un toque de mi propio riff de Black Diamond. Magic Touch, Paul Stanley. Magic Touch fue una canción que desafortunadamente se estropeó cuando se grabó, al igual que muchas canciones en Dynasty y Unmask. Magic Touch era una canción que era realmente poderosa y muy pesada, y que quedó un poco debilitada. Simplemente la interpretación vocal equivocada, la forma equivocada de cantarla. Pero me gusta mucho la canción. Originalmente los acordes de Magic Touch eran mucho más grandiosos. Al trabajar con Vinny, estábamos lidiando con un enfoque más pop en nuestras canciones. Durante Unmask y Dynasty, estábamos tratando de encontrar mi voz como cantante.
Ciertamente me gustaron todas las primeras cosas que hice, pero quería ir a otro lugar. Quería poder cantar lo que escuchaba en mi cabeza, y aún no había llegado en ese punto. Hard Times, Ace Frehley. Hard Times es una de mis canciones favoritas que he escrito, porque la letra habla de cuando solía ir a la escuela secundaria y faltar a clases. Fui a la escuela secundaria durante 5 años, fui estudiante de segundo año durante 2 años, un año salí de fiesta, y no recuerdo la mitad de las cosas que hice o de las que aprendí en secundaria. X-Ray Eyes, Gene Simmons. Esa canción acaba de aparecer. Puedo ver a través de tus mentiras porque tengo ojos de rayos X. En aquellos días estaba constantemente en el estudio haciendo demos. Incluso cuando no tenía material, me obligué a entrar y ver qué pasaba. Quizá por eso esta canción es de las más flojas del disco. Save Your Love, Ace Frehley. El otro día estaba escuchando Save Your Love cuando estábamos preparándonos para Psycho Circus. Gene escribía diligentemente una canción al día. Me dijo que cuando entramos al estudio tenía 100 canciones. No puedo simplemente decir, quiero escribir una canción. Tengo que estar motivado. Ya sea que suceda algo o que alguien diga una línea que desencadene algo en mí. Sobre todo en mi cerebro, porque podría ser un buen estribillo o el título de una canción. Es por eso que mis canciones en Dynasty son las preferidas de los fans, porque son canciones con alma y corazón y no inventadas en un estudio. El 23 de mayo de 1979 se estrenó Dynasty y llegó al puesto número 9 en Billboard. En Europa y América el disco fue una bomba atómica, sobre todo por el tema I Was Made for Loving You y Carisma. Pero el éxito parece efímero. En la gira se notó un bajón en la audiencia. Peter tocaba de manera errática. Kiss había perdido a sus fans más hardcore debido a la experimentación musical. Dynasty fue el disco que anunciaba el fin de una era para Kiss, pues con Unmasked, Kiss le decía adiós involuntariamente su éxito en Estados Unidos. Y fue una lucha constante, sobre todo para tener relevancia y notoriedad. Para mí, Dynasty no es I Was Made for Loving You. Dynasty está en Sure Know Something, Magic Touch, Save Your Love y Hard Times. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de este álbum de Kiss? Te voy a leer en la caja de comentarios. No es un mal disco, al menos en México fue una bomba atómica. También Unmasked pasaban todo el tiempo en la radio I Was Made for Loving You. Creo que en Sudamérica y en otros lugares de América este disco fue muy bien valorado, pero cuéntame tus experiencias. Para mí, Dynasty le merece 4 estrellas y media, simplemente porque I Was Made for Loving You no es totalmente de mi agrado y Dirty Living tampoco es de mi agrado. Pero cuéntame, yo te voy a leer en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.